didácticos? El día de hoy cerramos la semana con la quinta actividad para el quinto grado de primaria. Excelente, semana 26, semana de reflexión acerca de nuestros aprendizajes y de los productos que hemos realizado las semanas anteriores. En este caso, el día de hoy vamos a analizar acerca de la semana 21, donde tú elaboraste, sí, una anécdota. El día de hoy vamos a examinar ese producto con varios ejemplos y tomando en cuenta también una lista de criterios donde vas a evaluar tu producto y el trabajo que realizaste en la semana 21. Así que, sin más preámbulos, mira aquí en mi pantalla, aquí al costado de mi pantalla. ¡Excelente! ¿Y qué es lo que dice? Tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo sé que estoy aprendiendo a escribir anécdotas? A ver, dime algunas respuestas tuyas. Todas tus respuestas son bienvenidas. ¿Cómo sabes que estás aprendiendo a escribir anécdotas? ¡Ajá! Muy bien. Para ello, mira aquí. La meta del día de hoy es la siguiente. Ajá, aquí el niño está escribiendo cuál es la meta. Elaborar una lista de acciones para mejorar la escritura de mis anécdotas. ¡Excelente! Ahora vamos aquí. Para iniciar la actividad, te invitamos a leer y recordar lo que empleaste para la escritura de tus anécdotas. ¿Recuerdas tú? Entonces aquí, punto 1. Planificamos el texto a partir de preguntas que estaban en un mapa semántico. ¿Te acuerdas de esas preguntas? ¿Qué escribiré? ¿Para qué escribiré? ¿Para quiénes escribiré? ¿Qué material necesitaré o emplearé? También dice aquí, revisamos las características y estructuras de la anécdota. ¿Cómo es una anécdota? ¿Qué tipo de texto es una anécdota? ¿Cómo se redacta? ¿Cómo se escribe? ¿Cuál es su estructura? ¡Excelente! Vamos aquí también. Recordamos este punto importante. Organizamos nuestras ideas relacionándolo con los conectores y orden lógicos como secuencias y causas. ¿Te acuerdas tú? Para, qué, cómo, cuándo, por qué, por consiguiente, por lo siguiente, hasta qué. Muy bien, son algunos conectores que vas a recordar y que lo usamos justamente para redactar nuestra anécdota. Vamos por los siguientes puntos. También aquí dice, elaboramos y revisamos el primer borrador de nuestras anécdotas, empleando una lista de cotejo. ¡Excelente! Sí. Y es importante tener ese borrador de la anécdota y también emplear una lista de cotejo para poder evaluar cómo estaba redactado, cómo estaba estructurado nuestra anécdota. ¡Excelente! Y por último punto, lo ves aquí, sí. Recibimos comentarios de nuestros familiares para mejorar nuestras anécdotas. Una vez de redactar nuestras anécdotas, la misión era contarle esa anécdota a nuestros familiares. Esa anécdota maravillosa, esa experiencia maravillosa que habíamos vivido y contarla a nuestros familiares. Y ellos también nos iban a contar sus experiencias, pero antes también nos iban a comentar qué tal les gustó nuestra anécdota. Muy bien. Luego de ver estos puntos y que hemos recordado, vamos aquí. Dice así. Las fichas de autoevaluación, la lista de cotejo, las listas de criterios de revisión y las fichas de autorreflexión son instrumentos que contienen criterios que debemos tener en cuenta para mejorar nuestros escritos. Es decir, nos ayudan a ver si el trabajo que estamos realizando va por un buen camino. Toma en cuenta esto. Todas las listas de evaluaciones, las fichas de criterios, las listas de cotejos nos va a ayudar a evaluar y encaminar ese trabajo, ese producto que estamos realizando. Por eso tenemos esta semana 26, semana de reflexión, justamente para evaluar cada una de nuestras actividades y los productos que hemos hecho y hemos recopilado en nuestro portafolio. Muy bien, continuamos entonces. Mira lo que te dice aquí. Recuerda que para tu proceso de escritura es importante tener en cuenta lo siguiente. Aquí hay dos textos, vamos a leerlo el primero. Releer las indicaciones más de una vez en distintos momentos para que no se pase ningún detalle. Por ejemplo, si faltara el título de la anécdota o el hecho anecdótico que va en el nudo o problema. Esto significaría que no realizaste todas las acciones planteadas cuando organizaste
tu idea. Es importante releer las indicaciones más de una vez para darnos cuenta qué es lo que le falta añadir a nuestra anécdota. Si un título, si hicimos la estructura del texto completo, inicio, nudo, final, el desenlace, cómo termina nuestra anécdota. También dice aquí, evaluar si las actividades que realizaste te ayudaron a lograr la meta. Puedes subrayar lo que tienes que hacer y mirar los ejemplos a la hora de escribir para apoyarte en ellos. Vamos entonces por lo siguiente. ¡Ajá! Mira aquí. Dice, usa los criterios de evaluación que están al final de cada actividad para cotejar si tu escrito cumple con esas condiciones. Aquí hay un título, dice, mis anécdotas familiares. Este recurso lo puedes encontrar allí en la plataforma Aprende en Casa. Mis anécdotas familiares están ahí adjuntadas. Vamos a observar entonces algunas anécdotas. En este caso, el autor se llama Uriel, alumno del 5º grado de primaria. Él ha escrito su anécdota. Vamos a leerlo y luego vamos a completar esa ficha de evaluación, ¿sí? Donde están los criterios bastante puntuales y claros para evaluar justamente el producto que realizó Uriel. En este caso, él elaboró su anécdota. Muy bien, vamos a leerlo. El cine cerrado, dice. 7 noches antes que mi hermano Pablo naciera, mi mamá y yo fuimos al cine, pero mi mamá y yo fuimos al mercado antes para comer y si nos daba tiempo íbamos a comprar algo más para la casa. Pero el cine había cerrado porque tardamos mucho, fuimos a casa y mi papá nos dijo que no hay límites para la familia, así que juntamos mucho dinero. Otro día mi familia fue al cine todos juntos y disfrutamos de una película muy divertida. ¿Entendiste la lectura? Vamos a leerla nuevamente. 7 noches antes que mi hermano Pablo naciera, mi mamá y yo fuimos al cine, pero mi mamá y yo fuimos al supermercado antes para comer algo y si nos daba tiempo íbamos a comprar algo más para la casa. Pero el cine había cerrado porque tardamos mucho, fuimos a casa y mi papá nos dijo que no hay límites para la familia, así que juntamos mucho dinero. Otro día mi familia fue al cine todos juntos y disfrutamos de una película muy divertida. Después de observar este texto, esta anécdota que escribió Uriel, que es el autor de este texto, vamos ahora a leer esta siguiente anécdota, que es de Melanie, estudiante también de 5º grado. Su título, ahí está el título de la anécdota, dice Un viaje familiar. Un día de diciembre mi familia, mis tías, mis primas y yo nos pusimos de acuerdo para ir a la selva a visitar a mi abuelo y a mi tía. Como llegamos de noche, llegamos de frente a dormir. Al día siguiente, mis primas y yo nos fuimos al campo para jugar. De pronto, como mi prima se creía muy valiente y vio un perro que estaba jugando con un hueso, entonces mi prima se le acercó para molestarlo. Debido a esto, el perro pensó que le iba a quitar su hueso y reaccionó ladrándole. Por ello, mi prima se asustó y corrió mucho gritando fuerte. Finalmente, mi prima se tranquilizó y aprendió que no debía molestar a un perro y nos fuimos a casa. A mí me pareció divertido por la cara de miedo que puso mi prima al asustarse. Autora Melanie, estudiante del 5º grado de primaria. Yo te invito a que tú puedas nuevamente observar este texto que ha producido, que ha elaborado Melanie en esta anécdota. Observa bien, mira los detalles, mira cómo han sido escritas las palabras. ¿Tendrán algunos errores ortográficos? Vamos a ver. Entonces, luego de observar y analizar los dos textos, las dos anécdotas de los niños, vamos aquí. Ahí está la lista de criterios donde vamos a evaluar. Dice mis anécdotas familiares, criterios. En la anécdota 1, ¿te acuerdas tú? Aquí está, la anécdota de Uriel, el cine cerrado. ¿Qué dice? 1. ¿Consideran el propósito contar un recuerdo familiar o de mi comunidad? Sí, ¿verdad? Entonces ponle check, sí
o no. Trata de evaluar. Escribe esta lista de criterios en un cuaderno, en tu hoja o en un portafolio, ¿sí? Y vamos a evaluar el trabajo de ambos, de Uriel y también de Melanie. Aquí dice entonces, 1. Considera, Uriel, el propósito de contar un recuerdo familiar o de una comunidad. Exacto, sí. Segundo criterio, dice, ¿la voz que narra se mantiene en todo el texto y en el tiempo? También. Vamos por el 3. Presenta inicio, nudo o problema y desenlace. En el texto de Uriel, presenta un inicio, un nudo y un desenlace. Vamos a observarlo. 7 noches antes que mi hermano Pablo naciera, mi mamá y yo fuimos al cine. Pero el cine había cerrado porque tardamos. Otro día mi familia se fue al cine. ¿Tú crees que en el texto de Uriel que estás observando en estos momentos hay un orden secuencial? ¿Hay un inicio, un nudo y un desenlace? No, ¿verdad? Exacto. ¿Qué conectores, qué cosa podríamos ponerle ahí para poder empezar bien esta secuencia de esta anécdota? Muy bien, quizás podría ir ahí un día o antes que naciera mi hermano. Claro, entonces podríamos ponerle en la lista de cotejo que aún no se observa eso. Vamos por el siguiente criterio. ¿Tienen el nombre de las personas que participan, el lugar y el tiempo en que suceden los hechos? Vamos a observar entonces el trabajo de Uriel. Dice el nombre de las personas, el nombre del lugar. Puedes decir, sí, acá dice cine, ¿no? Pero no está muy específico. Entonces, ¿qué podríamos poner ahí? Que aún no logró este criterio. Vamos por el quinto criterio. Dice, ¿poseen un orden de los hechos? Quizás sí, quizás no. ¿Por qué? 6. ¿Emplean conectores adecuados para relacionar las ideas? ¿Emplean conectores? Aunque, porque, finalmente, por consiguiente. ¿Poseen signos de puntuación que favorecen la expresión de emociones y sentimientos, así como las tildes? Y 8. ¿Utilizan un lenguaje sencillo y apropiado? En este caso, Uriel, hemos leído el texto, la anécdota que escribió Uriel. ¿Se te fue muy fácil de poder entender lo que quiso transmitir Uriel, lo que quiso comunicar Uriel? ¿Qué es lo que le faltaba? Muy bien, ahora vamos a evaluar el trabajo de Melanie. Vamos a examinar según los criterios que observas aquí. Por ejemplo, criterio número 1 dice, ¿consideran el propósito contar un recuerdo familiar o de mi comunidad? En este caso, observamos el texto de Melanie que dice, un día de diciembre mi familia, mis tías, mis primas, nos pusimos de acuerdo para ir a la selva a visitar a mi abuelo y a mi tía. Está hablando de un hecho de su comunidad. Exacto, un hecho también de recuerdo familiar, sí. ¿La voz que narra se mantiene en todo el texto y en el tiempo? Quizás sí, quizás no. ¿Por qué? A ver, te escuchamos. Vamos por el tercer criterio. En el texto de Melanie, ¿presenta inicio, nudo, problema y desenlace? Vamos a observarlo. Un día de diciembre, mi familia, mi tía, mis primas y yo. Luego dice, al día siguiente, mis primas y yo fuimos al campo. Y luego dice, finalmente mi prima se tranquilizó y aprendió que no debía molestar a un perro. Y nos fuimos a casa. Entonces te pregunto, el tercer criterio, ¿presenta un inicio, un nudo, problema y desenlace? Exacto, sí, muy bien. Cuarto, ¿tiene el nombre de las personas que participan, el lugar y el tiempo en el que suceden los hechos? Vamos a analizarlo. ¿Dice el nombre de los personajes? ¿El lugar de los hechos? ¿Cómo es? Parece que es muy general, ¿no? Dice mi tía, mi prima, mi abuelo, no da nombres, no dice el lugar exactamente de qué parte de la selva. Puede ser en Chachapoyas, en Tarapoto. Entonces, debió ser más específica, ¿verdad? Muy bien. Vamos por el quinto criterio. ¿Poseen un orden de los hechos?
Sí, habíamos visto una secuencia de inicio, nudo y desenlace. Excelente. 6. ¿Emplean conectores adecuados para relacionar las ideas? Por ejemplo, los conectores para, cómo, qué, cuándo, para qué, finalmente, un día. Sí, excelente. Míralo entonces, un día, al día siguiente, finalmente. Entonces, el texto de Melanie sí posee conectores. Vamos por el criterio 7. ¿Poseen signos de puntuación que favorecen la expresión de emociones y sentimientos, así como tildes? A ver, vamos a observar de Melanie. ¿Qué crees tú? ¿Le faltan algunos signos de puntuación? ¿Algunas tildes? ¿Dónde está? Por ejemplo, vamos al final donde dice: finalmente mi prima se tranquilizó. Tranquilizó, dice. ¿Cómo debería decir? Tranquilizó. Muy bien. ¿Dónde va la tilde? En la O. Dice, nuevamente te voy a leer: finalmente mi prima se tranquilizó y aprendió. ¿Qué falta? La tilde en la O. Muy bien. Vamos aquí. Al día siguiente, vamos en el nudo. O en el problema. Al día siguiente, mis primas y yo nos fuimos al campo para jugar. De pronto, ¿ahí qué crees que le faltaba? Una coma. Muy bien. Al campo para jugar, coma, de pronto. Como mi prima se creía muy valiente, entonces mira el signo que faltaba aquí. ¿Qué más? A ver, busquemos si falta una tilde, un signo de puntuación. Por ejemplo, mira aquí en el último párrafo también dice: a mí me pareció divertido por la cara de miedo que puso mi prima al asustarse. ¿Qué faltó ahí en esa palabra pareció? Tilde. Excelente. Muy bien, vamos a ver nuevamente aquí en el nudo, donde dice: entonces mi prima se le acercó para molestarlo. ¿Qué faltó? Acercó, tilde en la O. Excelente, muy bien, tienes un buen ojo y buenas observaciones. Entonces, diríamos en este criterio: ¿posee signos de puntuación la anécdota de Melanie? Signos de puntuación que favorecen la expresión de emociones y sentimientos, así como tildes. ¿Sí? ¿No? Creo que aún le vamos a poner no, porque le falta mejorar en esa parte de su anécdota. Siguiente, octavo criterio. ¿Utilizan un lenguaje sencillo y apropiado? Sí. Muy bien. Al parecer, el texto de Melanie está bastante claro, solamente que tenía algunas observaciones en cuanto a los signos de puntuación, en cuanto a las tildes. Muy bien. Luego de observar esta lista de cotejo, mira, te quiero aclarar algunos puntos, algunos criterios que se encuentran aquí en la lista de cotejo. Te explicamos aquí. Por ejemplo, el criterio número 3 dice: ¿recuerdas de qué consiste el inicio, nudo, problema y desenlace de un texto narrativo? En las dos anécdotas, tanto de Uriel como de Melanie, en el inicio se proporciona información que contextualiza cada anécdota, o sea, se dice dónde sucedieron los hechos. Ubicación del tiempo, lugar y circunstancia familiar. En el nudo se presenta el hecho anecdótico y en la primera anécdota no pudieron ir al cine porque se les había hecho tarde y el cine ya había cerrado. En la anécdota número 2 de Melanie, la prima, quien se creía valiente, terminó asustándose con el ladrido de un perro. En el desenlace se explica cómo culmina la historia de Melanie. En la anécdota 1, otro día, toda la familia logró ir al cine y vieron una película divertida. Y en la anécdota 2, la prima aprendió que no debía molestar a un perro. Eso entonces quiere decir la anécdota número 3. La anécdota en el criterio 3 presentan inicio, nudo, problema y desenlace. Vamos aquí. Criterio 6 dice: ¿cuántos conectores emplearon? Algunos son reiterativos, usan lo que corresponde en los textos narrativos. Por ejemplo, en la anécdota 1 de Uriel,
falta un conector que finalice el relato. Sí, en cambio en la anécdota 2 de Melanie hay un mayor uso de conectores, ¿viste? Y se emplea un conector de cierre. ¿Cuál fue ese conector de cierre? Muy bien, finalmente. Excelente. Vamos por el siguiente, criterio número 7. Dice, ¿te fijaste cuántos signos de puntuación hay en cada anécdota? En la anécdota 1 faltan comas, punto y seguido y punto final. En la anécdota 2 existe una mayor presencia de los signos de puntuación. Sin embargo, faltan ¿qué? Comas y punto seguido. Por otro lado, en la anécdota 2 de Melanie hay errores ortográficos, ¿te diste cuenta? Sí, ¿relacionados con qué? Con el uso de la tilde, sobre todo eso. Con el uso de la tilde. Entonces, muy bien, luego de observar estos criterios, dice así el maestro. Ahora te toca revisar tu anécdota. Vamos, tomando en cuenta esta lista de cotejo que hemos visto hace un momento. El de aquí, exacto. Con esta misma lista de cotejo que hemos evaluado los productos o los trabajos realizados por Uriel y por Melanie, ahora te invitamos que tú puedas usar justamente esta lista de cotejo para evaluar el producto que realizaste en la semana 21, donde escribiste tu anécdota familiar. Realiza las siguientes acciones, te dice el maestro. Busca en tu portafolio esta anécdota y aplica ahí la lista de cotejo. Vamos, evalúate. Y ya sabes, nunca olvides de reflexionar en esto. Es importante de que observes tus errores, pero no te sientas mal, sino que te estamos ayudando para mejorar. Esta lista de cotejo te va a ayudar a ser un mejor estudiante y a superar todas tus debilidades. No olvides que al finalizar de observar tu anécdota, también es momento de reflexionar. Tenemos que hacernos preguntas a conciencia. Por ejemplo, ¿qué paso seguí para escribir mi anécdota? ¿Qué fue lo que más me gustó al escribir esta anécdota? ¿Qué logros he observado en mi escrito? ¿Qué dificultades he tenido al escribir? ¿Qué tengo que mejorar? Escribe ahí tus respuestas, ¿sí? Y autoevalúate y evalúa también tu trabajo. Así estarás mejorando cada día más. Esto es la semana 26. Te damos muchas gracias por tu atención y te invitamos a siempre reflexionar, ¿sí? Siempre es bueno ver cuáles son nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. ¿Para qué? Para seguir mejorando en ellas. Te damos muchas gracias por tu atención. Esto es Didáctica. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo y en comentarlo. Etiqueta a una persona, ya sabes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook. También síguenos en Instagram como Didáctica 2020. Esto es la semana 26. Reflexionando, apreciamos todo lo que hemos elaborado, nuestros productos. Y así